Todos están con el micrófono cerrado. Marco, a ver, hable por si le escucho o no. De cadena de ¿Está valor no hablando? recuerdo. De cadena de valor no recuerdo, profesora, más Como recuerdo está ese con la tema cámara de... apagada, parece que no les escucho. Voy a salir un rato y voy a volver a entrar. ¿Está bien, jóvenes? Ok, profesora.
Chávez, ¿me escucha? Piero, A ver si se escuchó. Profesora, yo- igual no ha vuelto el sonido. profesora, ¿ahora tampoco? Profesora, Sí, efectivamente no les escucho. Voy a, en verdad, por favor aprovechen este tiempo hasta que arreglen esta parte del sonido. Leer el primer capítulo de mi libro, son pocas páginas. ¿Estamos? Y vamos a comentar algo. Que es en la página 3, la relación cliente-proveedor y la cadena de suministro. ¿Está bien? Comentaremos eso cuando ingrese y pueda escucharles a ustedes. Y vean en este estudio quiénes lo consumen, ¿no? La ganadería vacuna para carne, para leche, ¿no? Porque son cierto tipo de vacas, pero en cualquiera de los casos esos van a comer el maíz amarillo, no directamente, sino como alimento balanceado, ¿no? En avicultura, aquí también ponen molienda húmeda, ¿no? Cerdos, molienda seca y nuevos sectores a desarrollar, etanol, biogás. Entonces, para todo eso se consume el maíz, ¿sí? Entonces, y aquí el cálculo para el 2017 es demanda. Sin embargo, este es un estudio del año 2008 y habría que ver, comparar, ¿no? Si ese crecimiento de 4 a 12 millones se ha dado, ¿no? Porque la semana pasada vimos lo de pronósticos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué técnica habrían utilizado? Ustedes pueden ver el estudio y si hoy mismo podrían entrar a la página
de maizar.org.ar y van a ver ustedes que tienen estadísticas. Si están interesados, pueden ingresar ahí, ¿sí? Otro esquema, ¿no? A mí me gusta observar los esquemas. Es este de la cadena de valor según el Consorcio de Desarrollo Sostenible de Ucayali. Miren el estudio de cuándo es, del 2003. ¿Y qué ha iniciado hoy día la UNI como su conferencia anual? Piero, ¿recuerda? 5 hélices para el desarrollo sostenible, ¿no? ¿Y han podido entrar? ¿Alguno de ustedes ha podido entrar? Oh, no, profesora, mañana sí. Y ya le han hecho llegar el link para que mañana ingrese. ¿O va a Sí, ser por Facebook? ¿Sí? ¿Podría compartir? Me manda mi correo ese link, porque la verdad es que hoy día he estado queriendo ir para escuchar a Villarán y no pude porque no me han mandado nada. Yo creo que solo a los alumnos los tratan bien. ¿Será que tienen que elegir algo? Sí, claro, podría ser ingreso libre, pero ¿a dónde está el link? Eso, yo no lo he encontrado, por eso no entré. Pero bueno, ya, estaba comentando. Entonces, miren, este esquema me parece particular porque por lo general, y yo pedía, ¿está bien? Un esquema similar al que está en la página 7, mire, en la infografía 4. ¿Vieron? Sí, profesora. Ya, entonces les voy a decir honestamente que para mí era válido solo ese esquema, porque si a mí me ponen cadena de Porter, considero solo ese esquema. Pero no, porque por ejemplo, ellos le han puesto cadena de valor de la madera y sí están los actores, pero es otro punto de vista, porque ustedes van a ver aquí un mercado de exportación con usuarios finales, ¿no? Las tiendas, los productos de madera de frente importados, ¿no? Y algunos sufren una transformación, porque ya podría ir como tablones. Ustedes saben que en Vietnam producen los parquets, estos objetos que sirven para las salas, no, para las viviendas, ¿no? Porque hay viviendas de piso de parquet. Entonces, Perú exporta la madera, ellos le dan una forma y luego vuelve aquí, se importa como parquet, como producto acabado, ¿sí? Ahora, está la planta de transformación y ellos van hacia la extracción, y entonces, pero en esta extracción ya la denominación es el sector forestal, ¿no es cierto? Pero fíjense que uno tiene que ver todo desde el punto de vista logístico, porque yo podría decir, se acabó la energía y entonces ya no tengo proceso de transformación. Y por lo tanto va a afectar a la demanda. Y otro estudio, miren cómo hace el esquema, simplemente la cadena de comercialización va del producto local, intermediario, distribuidor, consumidor final e industria local. Entonces acá están los actores. Como es un estudio de Ucayali, ¿no? Se va de Pucallpa a Lima y acá tienen empresas industriales, madereras, la comunidad nativa y los habilitadores, los comercializadores, ¿no? Que tienen que abastecer de madera al que hace el proceso de transformación, o sea, hará cortes de la madera, le dará forma, hará planchones, ¿no? Y si vienen a Lima, pues por ejemplo, por Distrito de Breña, vamos a encontrar tablones largos, ¿no? Y con un tiempo de vida, dependiendo para qué producto es. Entonces, si visitamos Villa El Salvador,
el Centro de Innovación Tecnológica de la Madera. Allí vamos a ver todo el proceso de la madera para convertirlo en objetos más pequeños, más transportables, para luego venderlos a las pequeñas carpinterías o a las empresas que fabriquen algunos productos de la madera, ¿no? Pero miren, un estudio de la GTZ, aquí dice, este mismo autor lo presenta, del año 2009, ya el esquema es diferente. Tienen acá el mercado, el comercio, la transformación y la producción madera en rollo, y en verdad debería considerarse aquí, lo han puesto como comunidades indígenas y dueños privados del bosque, ¿no? Y de aquí, por ejemplo, estos privados tienen motosierras. Su proceso se supone que es que tiende a la automatización, ¿no? Las comunidades indígenas aprovechan, pero no tienen la maquinaria suficiente y solo mandan a los aserríos, y desde ahí podrán mandar hacia diferentes lugares. Entonces, si ustedes me dicen cuál esquema es mejor, ahí les voy a dejar durante este ciclo en libertad. ¿Está bien? Pero eso sí, ustedes con literatura propia van a tener que diferenciar la cadena de valor de la cadena de suministros. ¿Estamos, jóvenes? ¿Qué dice Ramírez? Roger, ¿está en clase o solo están grabando? Sí, profesora, ¿se me escucha? Sí, ¿y qué le he preguntado? Sí, estaba bien el tema de diferenciar la cadena de valor con la cadena de suministro, y eso iba a ser y eso teníamos que diferenciarlo. Ya, Y esa es la esencia, ¿no? Ajá. Les había dicho al comienzo que para mí la cadena de valor de Porter era como la que aparecía en la infografía 4 de mi libro. ¿Está bien? Esa es una especie de código que tenemos que ver entre la comunidad de ingeniería industrial. ¿Estamos? Pero he dicho que durante este ciclo voy a ser abierto, ¿sí? Porque además ustedes van a encontrar, por ejemplo, la producción de la cerveza en uno de los libros. ¿Quién me hace recordar? ¿En Krajewski o en Render? ¿Quién está leyendo ahí? Mamani se fue de clase, ¿verdad? No, profesor, estoy aquí. Está ahí. Wilmer, ¿qué está leyendo usted? El libro que usted nos ha dado. ¿Cuál? Gestión de cadena de suministro de Industria 4.0. Ah, ya. Bien. Tony, ¿qué está leyendo? ¿Ninguno de los libros? Sí, profesora, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. No, sí. Sinceramente recién he empezado a leer también, o sea, su libro de Industria 4.0. El atoro, el vodka. La clásica, ¿no? Ustedes son multifacéticos. Están en 2 clases a la vez. Eso no debería suceder, joven. Bueno, pero ya están grandes para optimizar su tiempo, ¿verdad? A ver. ¿Y Cristóbal qué estará leyendo? Profesora, sí, he empezado a leer ese libro, ¿no? Gestión de cadena de suministros de Industria 4.0. Ese porque lo tiene a la mano. Por ahí algunos no han recogido. 3 personas creo no han recogido. Porque mañana voy a ir a la uni y voy a ver si a alguno le falta. Porque yo llevé solamente 12 y ustedes son 14. Porque normalmente vienen 12. ¿Está bien? Me dicen, me falta, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hemos preparado nosotros para la sesión 3? Ustedes lo tienen en su, como material
de diapositivas. A ver, vamos a comentar qué hemos puesto ahí. Vamos a ver. En la clase pasada habíamos tocado el tema de que habían estrategias de la empresa para optimizar la producción y ofrecer productos de calidad con un precio adecuado en el momento oportuno. Entonces teníamos lo de la manufactura integrada por computadora, que habían asumido el MRP2, ¿no? El justo a tiempo como políticas, y alguno de ustedes se preguntará, ¿y por qué no menciona Lean Manufacturing? Bueno, mi esquema corresponde a un buen tiempo y la verdad que considero que Lean se basa en un 80% en los conceptos de justo a tiempo, ¿no? Entonces se estaba llevando a cabo en Occidente de una forma, ¿no? Por ejemplo, por la década de los 80, solamente IBM ofrecía los sistemas integrados de información y bajo el concepto de que era un proceso, ¿no? De requerimiento de negocios. O sea, que se trazaba como estrategia. Y entonces eso correspondería a la producción en masa, ¿verdad? Y ahí decíamos que le daban mucha importancia al precio, ¿no? Y en Oriente ya estaban desarrollando, ¿no? Estos conceptos de Jidoka, Chokinka, Soifuku, JIT, ¿está bien? Por ahora no lo vamos a tratar. Nosotros estamos con la literatura de Occidente. Entonces, aquí vemos un poquito sobre el repaso sobre el justo a tiempo, ¿no? Y lo que normalmente se dice es que, por ejemplo, los inventarios, ¿no? Es un problema, no debemos tener stock. Y ahí dice la reducción del nivel de inventario, ¿no? Graficado por el agua, permite a la administración de operaciones y se considera el barco ver los problemas en la operación, las rocas y trabajar para aminorarlo. Entonces, alguno de ustedes debe haber visto el Titanic o Titanic, como les gusta decir, donde Leonardo DiCaprio, ¿no? Y la actriz, que hoy no recuerdo el nombre, en toda la película el barco se choca con un iceberg, ¿no? Es esto lo que se ha sostenido por un buen tiempo y eso más o menos nos da la idea, ¿no? De que nosotros no vemos. Y aquí hay problemas de productividad, que podría haber tiempos que se dedican, por ejemplo,
al mantenimiento de las máquinas porque se hace un mantenimiento correctivo y no un mantenimiento preventivo. Y el mantenimiento también aprenden el mantenimiento. A ver, eran 3 tipos de mantenimiento. ¿Por ahí alguien recuerda? Tal vez Cristóbal. Recuerdo el mantenimiento preventivo, ¿no? Que anticipaba Sí, a que suceda el problema. Correctivo, preventivo, y hay uno que es a futuro, ¿no? Predictivo. Predictivo. Bueno, ya hay 3, ¿está bien? Además se habla del TQM, ¿no? Del mantenimiento total, de todo el equipo, porque si hay algo que no funciona, entonces habrá desperdicio en la espera del siguiente proceso, ¿no? Entonces, se va a observar que hay cantidades inexactas, ¿no? Que se tiene que reprogramar, y en algunas ocasiones hay mala distribución y el almacén no se encuentra rápidamente, y hay desperdicio de todo orden, ¿sí? Entonces, se percibe, ahí se tapa con tener un sobrestock. Por ejemplo, hoy día yo hacía un pedido de materiales para la construcción de unos muros y según la proforma del vendedor, era que si yo le daba hoy día, era mañana que entregaban el producto y en obra. ¿Está bien? Está 20 minutos, sin embargo, se necesita cargar y descargar. Para eso necesita personas, ¿no? Por decir 1 millar de ladrillos, yo no sé cuánto tiempo se demoran en subirlos y en bajarlos y cómo lo hacen, no tengo ni idea, joven. Lo cierto es que me dice, poco menos, yo le agrego si quiere, ¿no? Me dice, podría entregarle el jueves o el viernes. Entonces le dije jueves. Y ahora le tengo que hacer el depósito por una cuenta interbancaria, ¿sí? Pero ¿cuándo va a ser ese momento del pago? Cuando él me envíe una fotografía de llevar todos los productos al lugar donde se va a construir, ¿no? Y un detalle, la administradora me dice, yo no voy a empezar ningún trabajo si es que no hay un contrato de por medio. Entonces, las actividades y el proceso de construcción tiene una forma, tiene un estilo, y como justo me va a tocar hacer con ustedes compras, voy a mencionarlo seguramente en qué estado está. Entonces, los supuestos problemas podrían ser que el señor no tiene stock, que todavía va a hacer el pedido. Si eso se encanga, yo va a tener que hacer pedido en Ayacucho, y si en Ayacucho no está, va a tener que hacer pedido en Lima, que la mayoría de las fábricas están por acá, sobre todo las de fierros y clavos, ¿no? Ahora, el tipo de ladrillo que le he pedido no es un ladrillo artesanal, por lo tanto tendrán que abastecer desde acá. Entonces, había otro constructor con una mano de obra más calificada, pero más costosa, que me decía que hay que llevar todos los productos desde Lima, pero yo me pongo a pensar, ¿y el flete? ¿Y la carga y descarga quién lo va a hacer? ¿No? Entonces, son pormenores que uno tiene que tomar en cuenta, y para mí un desperdicio de tiempo. Una obra que debería haber empezado el 1 de abril, se ha postergado por el tema de que el ingeniero se accidentó y por lo tanto yo no tenía el plano al día, y varias cosas más. Ya lo escribiré como un caso. Volvamos a nuestro tema. Han habido una evolución de tecnologías tanto en Oriente como en Occidente. ¿Está bien? Entonces, en el 50, con el devenir de la computadora, aunque pasó 10 años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial es que le dan cierto valor a la parte del stock, a la parte de los inventarios. Y entonces aparece la propuesta de Harris, y algunos lo conocen como de Wilson, el cálculo de la cantidad económica de pedidos. Para los 60 se dice que hay que controlar los materiales, porque todos los productos tienen partes y piezas, y aparece la planeación de recursos materiales.
Pero eso es solo el manejo del inventario. Y en los 70 se dice, no es solo los inventarios, es una etapa anterior que es la producción. Entonces aparece el MRP de ciclo cerrado. Y dice, si no interviene contabilidad, marketing y finanzas, entonces no se puede hacer cumplir con una orden de trabajo. Aparece el concepto de MRP2, que en mi opinión es similar al ERP. Entonces la mayoría conoce hasta hoy día el ERP, pero el ERP nace en Alemania porque hacen un sistema de información modular, ¿no? Y en el Oriente, ¿no? Por los 70, 75 aparece el justo a tiempo, la calidad total, y más adelante la manufactura integrada por computadora. Ya estamos hablando de 1990, algunos de ustedes ya habrían nacido, ¿verdad? Y para el 2000 aparece el concepto de la cadena de suministros, pero según la literatura no es que aparezca ahí, sino se hace popular. Y luego la relación con los clientes para hacer de clase mundial. En el 2011 aparece el concepto de industria 4.0, pero en Oriente, en Japón, tenía otros nombres, porque tenía todo el proceso automatizado, el concepto de nube, el concepto de inteligencia artificial, lo integran más en este concepto de industria 4.0. ¿Sí? Entonces, mi libro cuenta un poquitito de esa historia. Ahora, miren cuáles eran las prioridades competitivas. Por los 50 solo era la eficiencia. En 1960 se dedicaban a optimizar los costos. Entre el 70 y el 80 la calidad y el marketing. En los 90 la calidad de servicio. En el 2000 la velocidad de respuesta. Diríamos que seguimos con eso. Quien llega más rápido al mercado, ¿no? Quien llega con un producto novedoso, ese es el que gana, ese es el más competitivo. Entonces, miren, del 2001 al 2022 pondríamos acá, ¿qué ha sucedido? Una de las cosas que ha aparecido es con el concepto de IoT, que vendría a ser Internet de las cosas, ¿no? Entonces, de pronto ustedes con su smartphone pueden manejar, por ejemplo, el medir la cantidad de lo que tienen ustedes en su refrigeradora, ¿no? Va a alcanzar o no, qué les falta ese día, esa semana, y entonces inmediatamente hacen una compra online y los productos estarían llegando, y para eso se necesitan personas que abran la puerta y recojan. Algunos de ustedes puede ser un robot. Bueno, llegaremos en algún momento a eso y ya deben estar pensando en el metaverso, ¿no? Una realidad paralela. Y a nivel de la evolución de la logística, entonces, en el 70 tenemos a partir de la crisis de la OPEP y el incremento de costos de petróleo y sus derivados, así como el incremento del costo de capital. Eleva los costos logísticos. Pero fíjense que en el 2020 habría sido el mismo diagnóstico. Hay crisis del petróleo, por otras razones podemos poner, pero se elevan los costos logísticos, ¿no? Entonces, también aquí en esta diapositiva, lo que habíamos puesto se ha desfasado un poquito, ¿no? En 1950 y la auge de la logística, tras la Guerra Mundial, algunos de ustedes deben haber visto a Patton, deben haber visto el carrito pequeño y cómo en el desierto se peleaban entre ellos para buscar una fuente de agua, ¿no? En los 60 se ponen los primeros cursos a nivel universitario. Hoy día todo el mundo quiere aprender algo sobre cadena de suministro y entonces se inician la clase con demanda, con pronósticos y casi nunca acaban en el concepto de la cadena de suministros. En los 80 comienza el fenómeno de globalización en forma sostenida y las empresas focalizan en el outsourcing, calidad, marketing internacional y sistema de información como estrategia, ¿sí? Y también aparece, quizás antes, del concepto de la integración vertical hacia atrás,
para tener el control de la fuente de abastecimiento. En 1990 las operaciones y logística integradas, ¿no? Se ven como un área estratégica para generar ventajas competitivas y racionalizar. En el 2000, les vuelvo a repetir que se maneja como la cadena de suministro, pero esto como la sinergia de las logísticas de las empresas. Ellos se ponen de acuerdo y tratan de llegar al consumidor. Pero volvamos a nuestro concepto de logística, ¿no? A ver, Cristóbal, ¿podría leer mi diapositiva? El lado izquierdo, por favor. Sí, profesora. Logística, según Océano, término militar que significa el arte de transportar, proveer y alimentar a las tropas del ejército. Bien, la mayoría de ustedes debe haber visto Ben-Hur, ¿verdad? Yo veía aquella donde Charles Heston, cómo pisa, por ejemplo, la paja para hacer el adobe, ¿no? En el caso de ustedes, no sé qué podrían identificar, pero en todo caso, si yo uso Océano es porque aún tengo en casa el diccionario impreso. Ustedes probablemente entran de frente y buscan cuál es el concepto, pero siempre les van a mencionar que es un concepto militar, ¿está bien? Entonces, cuando vemos películas de sucesos del siglo, de hace varios siglos, siempre vamos a pensar que un ejército necesita comida, necesita ropa, ¿no? Y que eso hay que llevarlo, hay que trasladarlo. Esos son materiales, ¿no? Que les sirve a ellos. Y algunos de los comentaristas, por ejemplo, acerca de esta guerra entre Ucrania y Rusia, dicen que dura bastante porque los comercializadores de los armamentos pues quieren que haya demanda, ¿no? Y no solamente hay en ese lugar, sino en varios lugares donde se necesitan utensilios de guerra, ¿no? Pero eso no es lo óptimo, eso no es lo deseado, ¿sí? Roger, ¿podría leer, por favor? Claro, profesora, la parte de verde, ¿verdad? Sí. La gestión de las operaciones relacionadas con la adquisición y distribución de los bienes que requiere o produce una empresa. Bien. Todas las empresas para el proceso de transformación requieren insumos, requieren materiales. Por lo tanto, tienen que hacer una adquisición, tienen que hacer un pedido. Alguien anota ahí los requerimientos, ¿no? Y aquí en Perú se habla mucho de requisiciones, ¿no? Aquí, a ver. Wilmer Mamani, lea el tercer cuadro, por favor. La logística trata de la gestión del flujo de materiales y del flujo de información en una empresa desde el momento mismo en que el cliente piensa que el producto y servicio hasta que lo recibe. Claro, entonces ustedes hacen un pedido, ¿no? O sueñan con tener, por ejemplo, en el caso de ustedes, me imagino, en un celular, el más inteligente y el que puedan pagarlo, ¿no? Y bueno, si aún no están trabajando, lo que van a tener que hacer es pedir a sus padres y ahí empieza la cadena, ¿no? De los smartphones, porque ¿quiénes son los usuarios? Generalmente la gente joven. Por lo demás, quieren tener el último modelo, la última capacidad para tomar fotos y todo lo demás. Pero hay una tendencia a recuperar el espacio de silencio, de ocio. Entonces, algunas personas lo más que quieren es tener un teléfono no inteligente. ¿Qué hacía un teléfono no inteligente? ¿Quién quiere comentar? ¿Alguien tenía un Nokia cuando era pequeñito? Sí, profesora. Ya, ¿qué es lo único que hacía? Sí. Es solamente para llamar a lo más, a llamar y a lo más hacer mensaje de texto. Y eso era moderno, porque el teléfono,
Bueno, el inicio solamente era para llamar. Y después lo más Claro. moderno fue mensajes de texto. Sí, y entonces cada vez le ofrecen más, pero ¿qué pasa con la gente que quiere estar tranquilo? ¿No? No quiere comunicarse, pero a veces hay que tenerlo porque podría haber una emergencia, ¿no? Y que además tengan una batería pues de por lo menos 3 días, ¿no? No como la de ahora, te ofrecen de 24 horas y entonces como has hecho bastante uso y abuso de bajarte videos, de escuchar música, de todo el tiempo está funcionando, y entonces de pronto dice no hay capacidad de almacenamiento o lo que suceda, ¿no? Yo, por ejemplo, tomé unas fotos y no aparecieron, entonces es por falta de capacidad de almacenamiento o la proveedora de este producto, al ver que no he comprado nada en 2 años, ya me está incitando a que compre un nuevo modelo, ¿no? Eso es lo que sucede con los smartphones. Pero ya estoy pensando en solo tener el teléfono ese no inteligente. Y entonces, ¿cómo me comunicaría con los alumnos? Por WhatsApp. Ya no podría usar WhatsApp. Bien, aquí hay alguna presentación más sobre logística. Dice la gestión de los recursos materiales para ubicarlo en el lugar adecuado y en el tiempo convenido. Y aquí se han olvidado de poner el precio, ¿no? Porque son 4 variables: lugar, tiempo, precio. ¿Y cuál será la 4ª variable? ¿Qué dice Piero? Lugar, precio, tiempo. Falta uno. Calidad. ¿No es cierto? Ya. Es un área encaminada a analizar y optimizar los flujos de materiales con el adecuado soporte de la tecnología de información y comunicación, teniendo en cuenta siempre que se debe realizar actividades que agreguen valor. Esa es la logística y como han visto ustedes, le dan importancia desde el año 1950. Y hoy en día se necesita una capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, que haya un solo canal para hacer los pedidos, ¿no? Y así puedan manejar el stock. Pero, por ejemplo, aquí se ha instalado las compras online. Sin embargo, una vez que has pagado, de pronto podrían cambiarte el producto porque ya no hay en stock o porque van a venir a la hora que quieren y tú no tienes todo el tiempo a la hora que quieres. Y eso entonces lo han variado porque hay un punto de venta donde lo vas a recoger. Y así tiene que seguir el flujo de materiales, ¿no? Ahora, desde un punto de vista tradicional, la logística, ¿no? Se dice que es una logística integrada si es que ve, por ejemplo, si todo inicia con una requisición, eso lo maneja el área de compras. Y luego este producto, cuando llegue, tiene que llegar a algún lugar y eso va a estar en el almacén. Pero para hacer un nuevo pedido, lo que tengo que hacer es un control de inventarios. ¿Y cómo llega a mi almacén? Puedo tercerizar el transporte o simplemente tener uno a mano. Y luego, para el funcionamiento de la empresa necesito servicios, ¿no? El famoso economato, el área de mantenimiento, donde se guardan repuestos, ¿no? Para prevenir. Y una organización logística integrada de una institución pública, vamos a decir, porque esto no lo van a observar en las empresas privadas, porque en las empresas privadas el área de logística por lo general no es integrada por un tema de que, por ejemplo, el centro de distribución está en Huachipa y marketing está en San Isidro.
porque es muy costoso tener ahí un almacén, ¿no? Entonces, de hecho, el almacén va a estar en otro lugar y claro, ahora facilita la tecnología de información y comunicaciones a nivel de coordinación, sí, manejan integralmente, pero a nivel físico no. Entonces, esto estamos diciendo que es de una empresa pública y que tienen el área de compras, y en compras lo que hacen es las compras en sí, el seguimiento de las compras, el registro, y hacen una investigación de ¿qué? De nuevos proveedores, ¿no? Entonces, por ejemplo, comentaba un arquitecto en la uni y decía, si hay 11 facultades, cada una tiene su proveedor de servicios, por decir, de pintar. Y para pintar tienes que comprar pinturas. Entonces compran 11 veces. Y cuando tú al final evalúas esa compra, ves que hay diferencia de precios porque son diferentes proveedores, ¿no? Y él decía, ¿por qué la compra no es centralizada? Ah, porque las facultades son autónomas. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Estado, ¿no? Podríamos hacer la suficiente planificación para tener un área centralizada de logística. Que sí hay una oficina de logística central, pero solamente pasa los documentos y los formaliza. Porque, por ejemplo, si cada facultad quisiera comprar 200 computadoras al año, 200 por 11 son 1000, ¿cuánto? Tengo que ir a la calculadora. ¿Qué dice Roger? Dijo 200 o 2000. 200 por facultad. Ok, 200 por facultad. Por 11 sería 22, 2200. 2200 PC, yo podría importarlos directamente. Pero ¿qué pasa con esa importación? ¿Quién te va a hacer el post-servicio? Porque tú ves en la práctica que hay gente que se va a Miami y hace sus grandes compras y luego pónganse que se ha traído un iPhone de último modelo, una laptop último modelo, y luego aquí tú llamas por decir si se ha comprado una HP y ellos no lo tienen codificado acá y no te van a dar ese servicio de el post-servicio, la postventa. Y tú has perdido, porque ¿qué tal? Justamente te han vendido aquel producto que estaba defectuoso, ¿no? Entonces, considero que ganaría la UNI si tuviera una oficina centralizada para esas compras. Pero cuando hacen su licitación, una vez vi que pusieron, pónganse un artículo del año de la pera. ¿Y qué empresa moderna va a tener un artículo tan antiguo? ¿No? Y entonces, cuando calificaban, decían, no tiene por lo tanto, descartado, ¿no? Desierta la convocatoria. Y ahí vienen ya los otros proveedores que son conocidos, y entonces ellos sí consiguen ese producto del año de la pera y entran como proveedores, ¿no? Es solo un comentario, jóvenes, no quiero dudar de mis colegas. Almacenes. Recepción, almacenaje y despacho son estas tres cosas que siempre hacen. Entonces, si tuviéramos oportunidad de visitar Alicorp de Huachipa, ¿no? Nosotros podríamos ver ese proceso en gran parte automatizado de cómo es la carga y descarga de los productos y cómo es que los productos se mueven dentro de del almacén para cargar y enviar a los distribuidores, ¿no? Igual sucede con otros centros donde llevan diferentes marcas, diferentes empresas hacia otro almacén público, ¿no? Y que maneja bien esta parte, porque ahí hay costos fijos, ¿no? De las motocargas, de las grúas, y que eso en un almacén propio podría ser un costo fijo, una capacidad instalada ociosa, ¿no? El planeamiento y control de inventarios maneja los planes y pronósticos, y acá podríamos decir los pronósticos en conjunto con los de comercialización.
El control de inventarios en sí, y es acá donde se usan los modelos matemáticos de control de inventarios. Las promociones antes del 2000 llevaban todo un curso sobre control de inventarios y realmente nos enseñaban modelos matemáticos de todo orden. Y que en Perú pues se usarían 2 modelos, y cuando hicimos la reforma dijimos, le vamos a dar lo básico, lo que está en los libros de administración, y aquel que quiere especializarse en esa área, pues va. Porque ahora hasta hay redes neuronales, inteligencia artificial aplicada a los inventarios. Control de compras, para ver cuánto compra. El inventario físico es obligatorio, ¿no? Para ponerlo ahí en el balance general de cuánto tienes en almacén como materia prima, como producto en proceso, producto terminado. Y ahí hay que tener en cuenta la merma, el desperdicio, ¿no? Ese es un estudio donde se tiene que valorizar. Ahora, tienen el área de catalogación para normalizar los productos, para clasificarlos, codificarlos, identificarlos. Recuperación de materiales es un área de que todo lo que hemos dejado de lado le tenemos que dar valor y clasificarlos si se va a donar, se va a revender. Ahora, cuando vemos la logística en la empresa, vamos a ver que hay operaciones logísticas propias y la coordinación logística que tiene que hacer con otras áreas. Entonces tienes por un lado el mercado de clientes y consumo, así como han visto el primer gráfico del libro, ¿no? Y tiene el mercado de proveedores. Entonces, el proveedor puede ofrecerte mediante sus vendedores los productos, pero tú tienes que darle el dato, ¿no? Y entonces el dato viene de los pronósticos, por un lado los datos históricos, y por otro lado el proceso de los pedidos. Algunas empresas tienen un 90% de pedidos y un 10% de pronósticos, o al revés, depende de las estrategias de la empresa. Y luego se va a hacer un plan de operaciones en el cual se va a decidir, ¿lo voy a producir yo o no lo voy a producir? Les contaba que había visitado la planta Bosch, la que fabrica electrodomésticos, ¿no? Y que es de marca mundial. Lo que hacían era traer el kit de la cocina empaquetado, o sea, la cocina no se hacía en Perú, no se hacía en Lima, y la refrigeradora sí se hacía, se estaba aplicando justo a tiempo. ¿Y dónde distribuían? O sea, tenían un almacén, ¿no? Regional, se mandaba al Caribe, y aquí las cocinas se traían del Brasil y se vendían acá localmente, ¿no? Entonces, si esa planta que decidió no producir cocinas y producir refrigeradoras, entonces en función de eso tendrá que hacer el planeamiento y requerimiento de materiales. Y en ese caso tendrá que ser un plan de compras y un plan de producción. ¿Quién antes y quién después? Esa es una coordinación que tienen que hacer las áreas de compras y las áreas de producción. Y si no voy a producir, tengo que pensar de dónde lo voy a traer, ¿no? Por otro lado, en el mercado de proveedores hay el concepto de administración de materiales. Luego tengo que mandar el inventario a los diferentes departamentos o talleres que lo necesitan. Y también tengo que hacer la administración de la distribución física. ¿Cómo va a llegar al consumidor? Entonces, como ven, este grafiquito les permite identificar las operaciones logísticas y la coordinación logística con otras empresas. Ahora, vuelvo a presentarles, ¿no?, mi esquema sobre recursos o subsistemas de la empresa, en el que el capital humano es el más importante, y había una mexicana, Sánchez, que en sus videos mostraba y decía el cliente interno, ¿no? Y el cliente externo vendrían a ser los clientes, los consumidores finales. Por otra parte, tienes los recursos materiales, y ese es el tema de la logística,
no se podría adquirir, no se podría vender si no hay recursos financieros, tampoco se podría hacer nada si no hay recursos de información. Tiene que haber recursos tecnológicos en la empresa para producir. Y eso se compra, se adquiere. Entonces es esto que les he preparado como evolución de la logística y a qué se dedica. ¿Está bien? Tenemos entonces ahí una media hora para hacer ¿qué? Van a leer el libro, ¿está bien? Y van a proponer 2 preguntas del primer capítulo, ¿está bien? Y la siguiente clase, después de que nos expongan todos sobre cadena de suministros, pues comentaremos algo sobre él. ¿Está bien? Entonces les voy a poner en grupos, en sus grupos de trabajo, en grupos de 2, ¿está bien? Para manejar, para que puedan plantear sus preguntas. Y así se conocen con otras personas más. Entonces vamos a crear el aula room. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta, jóvenes? Profesora, solamente para recapitular en este caso, para el día de hoy, ¿se va a dejar las 2 preguntas para el capítulo 1 o hay plazo todavía hasta la siguiente clase? No, es hoy día porque tienen unos 20 minutos para leerlo y hacer preguntas. ¿Sí? Ok, sí. Y les vamos a poner de 2 porque me va a ser fácil visitarles. ¿Está bien? Eso por un lado. Y luego recuerden que el día jueves es un componente de la práctica calificada el hecho de leer cada capítulo y poder disertar aquí. Espero que se hayan organizado, ¿no? Según la lectura de los libros que les ha tocado. ¿Sí, jóvenes? Ok, profesora. Ya. Tony Berríos, nada más va a estar en el grupo 2, ¿está bien? No entre al grupo 5. Ok, profesora. ¿Ya? A Sí, Jessy, profesora. a Cristóbal le vamos a poner con Roger. Ah, no lo quiere. Bueno, lo voy a sacar, move to. Ya. Profesora, disculpe, al momento de realizar las preguntas, ¿tenemos que dejar 4 alternativas o solamente 2 de verdadero y falso o cómo sería? No, está bien, 4 alternativas, eso es más fácil. Ese es mejor para mí porque así sirve para alimentar mi banco de datos. Ok, ¿Sí? profesor. Sí. Ya, entonces voy a abrir las aulas, ¿está bien? Aquí van a estar 15 minutos, luego vuelven para decirles dónde lo van a poner. Ah, sí. Aquí hagamos 2 preguntas sobre el primer capítulo y cada pregunta 4 opciones. Mm, sí, eso debe ser. Ya. He puesto en... Espera, te voy a pasar un link.
No, te voy a pasar un link yo. O sea, de ahí estoy buscando a ver una. Creo que la uno pondré. O sea, banco de preguntas después. Ya. Supongo que eso vendrá en el control del jueves, ¿no? El jueves en control y se darle estas preguntas, ¿no? Mm. Allá de leer el capítulo uno y... Sí, sí, pero parece que adelantó la tarea para ahorita, ¿no?